que al final lo que haces es enlazar también en funciones a los objetivos de negocio. No nos vamos a engañar. Ni hemos de ser tan restrictivos, ni hemos de ser tan horizontales, tan verticales. Al final lo que hemos de hacer es mejorar en función a lo que queramos mejorar del negocio, no a lo que queramos nosotros por nuestros gustos o nuestros caprichos, ¿no? Bueno, buenos a todos y a todas. Agradecer también a todo el equipo por contar conmigo. Voy a ser muy breve, ¿vale? Me llamo Manuel Pérez. El índice este es muy sencillito para que lo entendáis. Tipo de arquitectura híbrida y caso de estudio que veremos para que veáis un poco el resultado de cómo hemos aplicado una arquitectura híbrida en un proyecto. No quiero dejar de recordar que podéis seguir todo el evento en DoYoSeo y sobre todo tenéis dudas, lo que sea, pues aprovechéis para preguntar ahí, ¿vale? Y vamos ya un poco a lo que es lo grueso de la ponencia. Aquí os he mostrado tres tipos de arquitecturas, pero para que me entendáis, habría una que viene a ser un poco más vertical, una un poco más navegacional, una arquitectura muy sencilla, ¿vale? Pero existe la arquitectura perfecta. Yo creo que os preguntéis esto porque al final, en mi opinión, no existe nunca la arquitectura perfecta y sobre todo porque está el tip este de para gustos colores, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer la arquitectura que quiero que veáis y que quiero que, pues, oye, que os quedéis con todas ellas, ¿vale? Vamos a ver primero los tipos de arquitectura. En función al destinatario, podríamos tener una arquitectura orientada a la información, que viene a ser la orientada a los usuarios, ¿vale? Pues oye, hay que tener en cuenta que habría que hacer un keyword reserve bastante amplio para llegar a todas esas intenciones que tiene nuestro público objetivo, como bien ha dicho Mónica y ha explicado muy bien anteriormente. También habría que o sea, tener en cuenta que es muy buena para sites grandes, sobre todo, y están en juego varios departamentos. Aquí hemos de ser conscientes que el departamento de UX, de ventas, de CRO, pues están muy involucrados también en la arquitectura de la información. Y luego estaría la arquitectura técnica que ya va orientada a los crawlers, ¿vale? Lo que es a los bots, en este caso al bot de Google, por ejemplo, en el que el papel del consultor es fundamental, ¿vale? El enlazado interno tiene un papel importantísimo y es donde tenemos que entrar en juego nosotros para decidir qué zonas son accesibles para usuarios y no a los bots o de diferentes maneras, ¿vale? También están otro tipo de arquitectura en función al enlazado, ¿vale? Que ahora veremos una arquitectura plana, como veis aquí, pues sería una horizontal, también le llamamos, una que vienen a ser entre tres niveles, ¿vale? Y digamos que todo está en un mismo nivel o a mismo estatus, ¿vale? Las ventajas, pues permite reducir, por ejemplo, los niveles de profundidad, reducir la posibilidad de que existan problemas de rastreo, pero se ha de gestionar bien en función al objetivo de negocio. Mayor accesibilidad a toda la web, ¿vale? Como os decía, como es plana, pues al final todo tiene está todo bastante equitativo, pero perjudica a la hora de priorizar, porque esto al final también nos interesa, poder priorizar en función a lo que nosotros queramos, ¿vale? Luego estaría la arquitectura vertical, que como veis en este ejemplo, pues tendría muchos niveles de profundidad. Aquí llegamos a 7 niveles. Bueno, pues lo que sí que puedes hacer es controlar mucho más el enlazado interno para poder decir hacia dónde queremos distribuir, por ejemplo, la popularidad, pero perjudica el rastreo, porque claro, si llegamos a unos niveles de profundidad muy altos y en esas URLs están las URLs que nosotros queremos priorizar, pues aquí podemos tener problemas, ¿vale? Tendríamos que controlar bastante el presupuesto de rastreo y hacia dónde la frecuencia que se está rastreando. Y por último tendríamos la silo restrictivo y silo permisivo, ¿vale? La silo restrictivo, como veis aquí en el ejemplo, pues habrían categorías en las que no se enlazan entre ellas o fichas entre que no se enlazan entre ellas, por eso decimos que es bastante restrictiva, pero permite controlar más el enlazado interno. Al final es como un enlazado entre verticales, ¿vale? Para que me entendáis. Aporta un mayor valor semántico, porque al final, si yo estoy enlazando sobre esta categoría, lo que hace es que no envío señales semánticas de una categoría que a lo mejor no tiene nada que ver con la otra, pues no le envío señales. Y es bastante buena para tiendas online. Pero la permisiva quizá es la más ideal entre todas, ¿vale? Porque al final es la que más se acerca a la híbrida, que al final lo que haces es enlazar también en funciones a los objetivos de negocio. No nos vamos a engañar. Ni hemos de ser tan restrictivos, ni hemos de ser tan horizontales, tan verticales. Al final lo que hemos de hacer es mejorar en función a lo que queramos mejorar del negocio, no a lo que queramos nosotros por nuestros gustos o nuestros caprichos, ¿no? Aquí sí que requiere un mayor control de enlazado. Evidentemente, al ser permisivo, pues tienes que controlar mucho más, ¿vale? Es una cosa que hemos de tener en cuenta, más que nada.
Se pierde levemente el valor semántico, evidentemente, en comparación con la restrictiva, pero permite mayor flexibilidad en la distribución de la popularidad interna y, sobre todo, dinamismo, ¿vale? Que es un poco el valor que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer una arquitectura híbrida, en este caso. Y luego tendríamos un tipo de arquitectura en función al negocio, al modelo de negocio, ¿vale? Tendríamos los blogs, por ejemplo, aquí os he hecho un ejemplo de cada uno de estos tipos de modelo de negocio. El blog tendría sus categorías, sus subcategorías y sus artículos en relación a esas categorías, informacionales y home, muy sencillo, ¿vale? Es un ejemplo, ¿eh? O sea, aquí podríamos tener en cuenta también una web corporativa donde tendríamos las noticias de la corporación, los servicios, las informacionales, ¿vale? Muy sencillito. Medios de comunicación, también aquí quiero destacar que ya tienen un poco una peculiaridad y si habéis tratado con algún medio, pues evidentemente ya requiere un poco más de atención a la hora de mejorar el enlazado interno, sobre todo para mejorar toda la frecuencia de noticias nuevas, etiquetas, ¿vale? Pues, toda la hemeroteca, cómo se ha de controlar, no evitar zonas de donde no se rastrea frecuentemente, que sí que se ha de, bueno, pues lo que es un medio de comunicación. No voy a hablar ahora de SEO para medios porque ya tenéis muchos referentes y que conocéis, que tenemos incluso aquí en el máster como profes y que os invito a que los conozcáis y veáis todas sus ponencias, sus casos, porque son verdaderamente los que más saben, ¿vale? Sobre este tema, pero sí que es verdad que es un poco más peliagudo. Y luego tendríamos una tienda online, que supongo que es en el que más os familiarizáis todos, pues para que me entendáis, una tienda online viene a ser muy sencillo, una categoría, por ejemplo, subcategorías y todas estas colgando de unos grills, unos listados de fichas, ¿bien? Luego tendría un blog en la parte más informacional y demás, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que todas estas tipos de arquitecturas, según enlazados, según el usuario y, por ejemplo, según los modelos de negocio, pues entre todos ellos tendremos que decidir muy bien qué arquitectura coger. ¿Qué pasa? Que como bien ha dicho Mónica y luego Marta, tendremos que tener muy en cuenta primero a los usuarios, ¿vale? Y dentro de, al tener en cuenta a esos usuarios y conocerlo bien, generar un keyword research que se acerque a sus necesidades. Bien, esto es la base, porque al final la arquitectura sin estos dos pasos es muy complicada. Yo por eso os recomiendo que siempre que vayáis a hacer o a tocar una arquitectura ya existente, nos pongamos en esa situación de, oye, primero necesito saber esto. Antes de tocar la arquitectura, necesito ver y conocer muy bien el proyecto, los objetivos de negocio, cuál es su público objetivo. Y en base a eso, haces un keyword research en función a todo lo que necesitas perseguir. Y lo digo y recalco mucho esto porque a veces cogemos un proyecto y decimos, va, esto le hace falta esto, esto y esto. Vale, sí, está muy bien, seguro que le hace falta, pero a lo mejor el objetivo de negocio no va acorde con lo que tú estás haciendo o lo que estás proponiendo y te estás desviando de tu objetivo. Pues eso es lo que quiero que no ocurra, ¿no? O por lo menos que se sirva de ejemplo. Y ahora aquí os pregunto, y si juntamos todos los tipos de arquitectura, al final, pues oye, de todo lo que vamos a extraer con este tipo de arquitectura híbrida es lo mejor de cada uno de ellos, de cada uno de estos tipos, teniendo en cuenta, pues oye, temas de enlazado, tema de crawling, temas de usuarios, crawl, experiencia de usuario, al final todo esto lo hemos de tener muy en cuenta. Bien, y ahora nos preguntaremos, ¿qué son las arquitecturas híbridas? Pues bueno, aquí os he puesto muy resumidamente que si aprovechamos las ventajas de los tres tipos de arquitectura que hemos visto anteriormente y combinamos los datos de usuarios y de negocio, por eso decía que es muy importante que esto lo tengáis en cuenta antes de plantear una arquitectura, teniendo en cuenta siempre los objetivos planteados, pues podremos generar un modelo de arquitectura híbrida. Por eso os lo digo, nosotros usamos este modelo de arquitectura porque creo que es el que más se puede adaptar a cualquier proyecto, pero sobre todo orientándolo a lo que queremos perseguir, al negocio, ¿ok? Porque de poco nos sirve crear una arquitectura plana, porque a lo mejor pensamos que ese proyecto tiene que ser una arquitectura plana porque tenemos pocas categorías o lo que sea, si está muy bien. Es muy probable que esa arquitectura se acerque a la plana, pero tendremos que tener nuestras peculiaridades y tener en cuenta muchas cosas para poder orientar esa arquitectura a que genere negocio. Porque de poco me sirve generar una arquitectura perfecta si luego no entra un duro, ¿vale? Para que me entendáis. Bien, ¿y qué características tendría una arquitectura híbrida? Pues sobre todo el dinamismo, ¿vale? Que es lo que os he comentado anteriormente, porque la ventaja que tiene es que puede variar en función a la estacionalidad, por ejemplo, o al rendimiento, que esto es muy importante. Pues oye, si esto está rindiendo mucho mejor, voy a orientar un poco la arquitectura hacia este segmento, hacia esta zona, que no se quede siempre una arquitectura que vaya a ser cerrada, ¿vale?
sacando un poco el ejemplo de la arquitectura de los edificios. Pues oye, la arquitectura, como se puse de las primeras diapositivas, hay arquitecturas que no encajan con el entorno, pero es que es normal, porque al final lo que necesitas es hacer una arquitectura que vaya en función a lo que quiere el usuario y sobre todo los bots también, ¿vale? Para que puedan rastrear, descubrir y demás todas nuestras URLs. Luego también la escalabilidad, teniendo en cuenta siempre el crecimiento de negocio, stock, contenidos y demás. Pues claro, yo lo que necesito es crear una arquitectura que en el futuro sea escalable y esto lo hemos de tener muy en cuenta. Os recomiendo que antes de empezar una arquitectura habléis con el propio cliente y le digáis, ¿en un futuro tenéis idea de poder crecer a lo mejor en este vertical? Por lo que sea, porque imaginaos que creáis una arquitectura que no lo tenéis en cuenta y al cabo de 2 meses el cliente os dice, mira, quiero crear todo esto, ¿vale? Pero es que ¿a dónde lo meto en mi arquitectura? Pues la arquitectura híbrida te permite a lo mejor tener eso bastante más en cuenta, ¿vale? Para eso hemos de conocer muy bien las zonas de enlazado y demás para que lo podamos orientar bien la arquitectura. Y siempre teniendo en cuenta datos de usuario, ¿vale? Keyword research y de negocio, sobre todo. Ahora lo veremos más adelante. Cuando digo de usuario es popularidad, por ejemplo, de criterios, volumen de búsqueda y de negocio en el sentido de que, claro, yo lo que necesito saber es qué es lo que más me está funcionando hasta el día de hoy, qué conjunto de URLs o segmentos son los que más están funcionando, hacia dónde va la estrategia. Pues si tienes un roadmap, pues lo que necesitarás hacer sobre una arquitectura ya existente es tener muy en cuenta dónde está el negocio. Y si tienes que mejorar ese segmento, ver un poco cómo lo puedes mejorar. Pero no te vayas a mejorar un segmento que a lo mejor no te rinde nada hasta la fecha y lo más probable es que te rinda un poco más, pero luego a nivel de transacciones y ticket medio a lo mejor no generas nada, ¿vale? Pues eso es lo que hemos de tener muy en cuenta. ¿Cómo la empezamos? Como os he dicho, vamos a empezar a tener muy en cuenta al usuario, ¿vale? Aspectos de crawl, por ejemplo, y de navegación. Pues cuando digo crawl es que, imaginaos, a mí me pueden preguntar, oye, ¿y en la home qué pongo? Claro, yo en la home lo que tengo que poner ese es mi primer escaparate. Es como si fuéramos una tienda física. Pues yo en la home, ¿qué voy a poner? Lo más destacable. Lo que quiero que el usuario, cuando me busque a lo mejor por marca, que posiblemente me entre por marca a la home, conozca lo más destacable, lo que está en oferta, las categorías más relevantes. Lo que no voy a poner en la home, por ejemplo, son productos que no se venden ni a tiros. No tiene mucho sentido, ¿vale? Pero también hemos de orientarla a que convierta, pues siempre ayudando a los botones, que puedan orientar al usuario a crear un botón y llegar fácilmente al carrito de compra. Todo esto lo hemos de tener en cuenta, ¿vale? Pero ya son aspectos de Chrome. La navegación, lo mismo. Lo que no puede ser es que si yo, para que el usuario convierta, tenga que hacer no sé cuántas, tenga que buscar en el buscador de mi web, para mí eso es un problema, porque lo que estoy consiguiendo es que el usuario no sea capaz de llegar mediante la navegación a lo que está buscando en ese momento. Pues eso lo hemos de tener en cuenta ya en la propia arquitectura para decir, oye, vamos a poner esta categoría aquí, visible, que se vea muy bien. No es que esa subcategoría no es tan importante, o pues mira, lo que más se ha buscado en el buscador interno de la web es esta subcategoría. Ah, yo no lo sabía, claro, pues te lo estoy diciendo. Vamos a ponerla en el menú porque así le ahorras a lo mejor, o voy a ponerla destacada, a lo mejor en un espacio lo que es el header de la home, lo que sea, pero destaquémoslo. El crawleo, tengámoslo muy en cuenta. Nosotros como SEOs hemos de ser muy conscientes de que esta parte, esta área que hemos de tocar de crawleo, es importantísima, ¿vale? Porque al final es la manera que un robot nos va a poder descubrir nuestras URLs. Lo que va a seguir son los enlaces internos y entonces, en base a esos enlaces internos y la distribución de esos enlaces, se va a distribuir la popularidad. Por lo cual, mejoremos y tengamos muy en cuenta qué zonas son las más importantes, qué listados, qué productos, todo, qué ofertas, todo lo tengamos muy en cuenta para saber distribuir la popularidad, sobre todo de lo que más me interesa a nivel de negocio. Y evitemos niveles de profundidad altos, tengámoslo también en cuenta, ¿vale? Si la web a lo mejor es gigantesca, por lo que sea, es un medio de comunicación, vayamos a poner el ejemplo de antes, pues tengamos muy en cuenta qué niveles de profundidad vamos a tratar de corregir y optimizar. Y por último, la indexación. Pues claro, tendremos que tener en cuenta qué URLs son indexables, qué URLs son más una categoría que una subcategoría, que una ficha de producto. Todo esto lo tendremos que ir valorando y probando, porque a veces una categoría se te muestra y tienes una ficha y en vez de mostrarte la categoría se te muestra la ficha. Pues oye, tener en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Y ya vamos un poco más rápido teniendo en cuenta también cómo proyectarla. Bien,
pues tendremos que tener en cuenta, antes de hacer la estructura, que sea una jerarquía, que tenga jerarquía lógica, o sea, que guarde una relación en jerarquía y que sea lógica, ¿vale? Pues oye, que lo que no puede ser es que las categorías estén por ahí desperdigadas, que no hayan categorías que no existan, o sea, que sí que exista y no esté en menú de navegación y no lo conozcamos. Evitar el número de categorías que sea muy elevado. Esto también ayuda a una arquitectura, ¿vale? Porque al final lo que no puede ser es que cuando te pones a hacer arquitectura dices, tengo 600 categorías. No, perdona, 600 categorías es muy complicado, a no ser que seas un marketplace y una tienda online muy grande. Pero si lo que tienes son 4 tipos de productos y tal, procura tener categorías y dentro de esas categorías ir haciendo sus ramas, sus categorías y más, con eso he puesto aquí. Evitemos niveles de profundidad altos también, consenso con todas las partes implicadas. Aquí os lo digo porque muchas veces cuando planteamos una arquitectura te viene a lo mejor el departamento de, de UX, oye, es que esto no nos encaja porque le hemos hecho estos mockups y tal. Bueno, pues tengámoslos en cuenta para que ellos también nos den su opinión y lleguemos a un consenso entre todos. A la hora de elegir el CMS, también, porque a lo mejor el proyecto es a medida o tenemos un cierto CMS, tenemos que tenerlo en cuenta para proponer nuestra arquitectura o trabajarla. Bien. Y lo que sí que destaco de aquí, antes de proyectar toda esta estructura, es que podamos segmentar. Si es un proyecto de asistente, segmentémoslo al tope porque eso es información muy importante. Os he puesto aquí un ejemplo de una segmentación. Yo ya aquí puedo saber todo el conjunto de URLs de categorías, lo que me está rindiendo en un periodo de tiempo, la home, todas las URLs de productos, el blog y demás. Bien, pues eso lo que hemos de conocerlo al detalle. También el keyword clustering, como ha dicho en nuestro caso ya Marta y nos ha explicado cómo hacer un keyword research muy bien. Lo que quiero es que vosotros también prioricéis por negocio, ¿vale? Que os lo he explicado perfectamente, no voy a darle mucho tiempo. ¿Tenemos claro qué queremos? Pues eso es lo que nos hemos de preguntar siempre. La popularidad o volumen de búsqueda, pues oye, tendremos que tenerlo en cuenta porque a lo mejor nos proponen, es que quiero destacar esta categoría, ¿verdad? Pero es que esa categoría no la busca nadie. Lo que se busca más a lo mejor es la propia ficha. Vale, pues creemos una categoría más genérica y dentro de esa categoría destaquemos este producto, que es lo que más se busca. Bien, tengamos muy en cuenta la competencia, cómo lo está haciendo. Esto te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer una arquitectura de este tipo. Pongámosle foco para evitar canibalizaciones, lo dicho, analizar las SERPs, analizar qué URLs, para esto SEO Box os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Porque podéis ver por cada criterio qué URL se está mostrando más en las SERPs y esto te puede evitar mucho tipo de canibalizaciones y sobre todo tengamos en cuenta todas las fases del funnel de compra, todas. A la hora de hacer el Keyword Search, conozcamos muy bien la zona en la que no conocemos aún que tenemos esa necesidad, pero sobre todo descubramos todas las áreas, desde la comparación, desde la informacional, desde la ya cerquita a la compra, pues generemos contenido para darle respuesta a todas esas intenciones. Y luego el keyword clustering o por intenciones de búsqueda, lo que hemos de tratar de conseguir son patrones. Aquí os he puesto un ejemplo de regalos.es, que os invito a que lo conozcáis, para mí es un referente en este sentido. Pues tiene todo tipo de patrones de búsqueda para regalos para tal. Por ejemplo, esto ya es muy importante, pero por ocasión, para quién, en este caso podréis ver que está teniendo en cuenta todos los patrones de búsqueda posibles que hay, ¿vale? Analiza los resultados de la SER para ver qué es lo que se está mostrando, valora con el cliente toda esa propuesta de arquitectura y sobre todo busca oportunidades, ¿vale? Cuando digo oportunidades es porque muchas ocasiones pasa desapercibido el hecho de, oye, quiero destacar esta categoría, pero no encuentro la opción, o sea, la forma de que me llegue tráfico cualificado. Pero es que estás teniendo en cuenta a lo mejor que esa categoría se busca solo 10 días al año. Oriéntala hacia esos 10 días al año. Y lo que no puede pasar es que esos 10 días al año esta categoría no tenga tráfico. Pues esto a veces nos pasa, ¿vale? Y es muy fácil. Lo que quiero es que no caigamos en esa trampa de, nada, la arquitectura está perfecta. No, no. La arquitectura siempre tiene matices a mejorar y por eso el tipo de arquitectura híbrida lo que ayuda es a que sea muy dinámica y puedas aprovechar cualquier tipo de oportunidad enseguida para, ¡pam! Ahora sale, imaginaos, antes de que existiera el Black Friday, nadie conocía el Black Friday, nadie tenía una arquitectura orientada hacia el Black Friday. A razón del Black Friday, ¿cuántas páginas nos hemos puesto a trabajar en esta temática? Pues esto lo hemos de tener muy en cuenta. Aquí lo que vamos a hacer es repasar, por ejemplo, una arquitectura híbrida y sobre todo las zonas de enlazado. Yo como ejemplo os pongo esta web, ¿vale? El sector de bisutería y de joyas. En la home, por ejemplo, tenemos aquí
dentro del menú de navegación tenemos URLs ofuscadas, por ejemplo, para no distribuir popularidad a esas URLs. Esto es hacer una arquitectura híbrida, ¿vale? Lo que estoy haciendo a lo mejor es que a cadenas de plata 925 le estoy derivando popularidad, pero desde un segundo nivel, no desde el menú donde se repiten todos esos enlaces, ¿vale? Pues esto lo hemos de corregir. También, como os decía, tener en cuenta mucho los productos destacados. Pues pongamos aquí dentro del menú de navegación ya destaquemos 2 productos. Esto es adaptarnos a lo que es lo que nos está pidiendo el negocio. Lo que yo no puede ser es que el usuario llegue a lo mejor porque conozca la marca, llega a la página y le cuesta infinidad de tiempo buscar o encontrar el producto que busca, que sabe que está asociado a nuestra marca. Pues facilitémoslo. Si tenemos 2 productos que destacan por encima del resto, pongámoslos ya en el menú de navegación, ¿vale? Son cositas de este tipo. Luego también, por ejemplo, os puse el ejemplo de PC Componentes, que ayuda un montón al usuario con su sidebar lateral o menú de navegación, que lo tiene, más que nada porque lo tiene aquí en el lateral, es un menú de navegación, ¿vale? Pero ya ayuda un montón a cómo orientar los contenidos, o sea, la intención de búsqueda. Aquí te pone, te ayudamos a elegir el móvil. Esta y este es el mismo enlace, ¿vale? Pero aquí lo que estás haciendo es que te lleva a un trozo donde es un enlace navegacional donde te lleva a la parte donde te está explicando cómo puede ayudarte a elegir el móvil, que tener en cuenta y demás. Está muy bien. Y fíjate que te lo pone así destacado, con esta flechita. Bueno, pues todo esto lo hemos de tener en cuenta, pero sobre todo dentro del contenido, ayudar con el enlazado para que el usuario, si lee el contenido, sepa cómo llegar. Dentro de la ficha de producto, a lo mejor, las migas de pan, todo esto son aspectos a tener muy en cuenta. Y luego con el footer nos podemos ayudar también un montón, ¿vale? A poder destacar a lo mejor enlaces o páginas que sean más del tipo estacional, las más leídas, pues todo esto que te ayuda a distribuir la popularidad a las zonas más importantes del negocio. Por eso os lo digo, no os olvidéis de todas estas áreas donde podemos apoyarnos para poder potenciar el negocio en base a la arquitectura. Bien, y ahora os voy a mostrar, si tengo tiempo, creo que sí, os voy a, si no me lo decís, un caso de estudio, voy a ir muy rapidito, ¿vale? Estamos hablando sobre un sector ya de moda muy orientado a lo que es a las motos, ¿vale? Ropa motera, como aquel que dice, cascos, monos, chaquetas de motos y demás, guantes, ¿vale? Y aquí os pongo un poco el ejemplo de cuál era la arquitectura que teníamos antes de empezar con ellos, ¿vale? Si os fijáis aquí, teníamos una arquitectura ya, una segmentación estratégica, home, listados, la técnica que ya viene a ser las subcategorías, cascos, chaquetas, botas, las marcas, ¿vale? El listado de marcas que ya teníamos creado. Y la segmentación plus vienen a ser los facetados de las subcategorías, como aquel que dice, pues cascos para niños, cascos de cuero, o sea, bueno, chaquetas, perdón, para niños, chaquetas de cuero, chaquetas para mujer, chaquetas pintadas, bueno, es un desplegable, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues creamos, por ejemplo, una arquitectura en función a las estacionalidades que habían. A ver, así. Pues, por ejemplo, chaquetas para verano, chaquetas para invierno y chaquetas impermeables. Teníamos un montón de chaquetas que tenían la faceta de ser o la característica de ser impermeables que no le estábamos orientando. ¿Qué pasa? Que un motero lo que más busca a lo mejor es una chaqueta para la moto, pero que sea impermeable, porque lo que necesitas es que cuando te pille la lluvia no te mojes. Pues eso no lo teníamos creado, pues esto ya lo orientamos, ¿vale? Funcionó bastante. Luego teníamos dentro de lo que son ya en la parte informacional del blog, teníamos mejores chaquetas, mejores marcas de chaquetas, mejores chaquetas de cuero. Lo que hicimos es mejores chaquetas de verano, mejores chaquetas de invierno, mejores chaquetas las 4 estaciones, o sea, que te funcione para las 4 estaciones. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque teníamos ese nicho olvidado. ¿Y qué pasa? Que el usuario lo buscaba en función también a la estacionalidad. Pues lo que conseguimos es darle o potenciar lo que ya habíamos creado, como veíamos aquí, todas estas URLs de verano, de invierno y demás, las potenciamos con el segmento también informacional del blog para darle más visibilidad y quien busque una comparativa también llegar. Por eso os decía que los funnel de compra lo hemos de tener muy en cuenta, todas las etapas, ¿vale? Para crear esos contenidos. Luego también nos ayudamos o nos apoyamos en el menú vertical de chaquetas para meter la URL de verano, ¿vale? Y dentro del footer nos apoyamos también para poner mejores chaquetas de verano. ¿Eso cuándo? Cuando verdaderamente habían búsquedas. No voy a poner este enlace en febrero, ¿vale? Pero quizás sí, a razón de marzo, abril ya empiezo a ponerlo, o antes, ¿vale? Pero esto también es en función a cómo lo quieres orientar. Yo, por ejemplo, trabajo con 2-3 meses de antelación para empezar a darle fuerza, para que Google detecte que esa URL va a ser importante de cara a los próximos meses. Pues cada uno lo trabaja de su mejor manera, ¿vale? En este caso lo trabajamos previamente y potenciamos esas URLs. También lo hicimos para la estacionalidad de invierno, como veis, pues esa arquitectura
la fuimos orientando en función a la estacionalidad. También tuvimos en el menú vertical de chaquetas que meter la subcategoría de impermeables, el facetado de impermeables. ¿Por qué? Porque mucha gente buscaba chaquetas, tal, impermeables. Claro, teníamos que tener esa URL. Y luego también lo hicimos en campañas especiales, por ejemplo, como os decía antes, el Black Friday, ofertas y demás, pues lo que hicimos es, dentro de la categoría del segmento de Black Friday, creamos casco Black Friday, chaquetas Black Friday, botas Black Friday. ¿Qué pasa? Que quizá no tenían mucho volumen de búsqueda en comparación a lo mejor con otras, o sobre todo con otras temáticas, por ejemplo, electrónicas. Sabemos que para Black Friday tiene muchas más, o la Monday, ¿no? Pero sí que habían búsquedas y por poquitas búsquedas que hicieran, lo que teníamos que estar es ahí. Teníamos que tener visibilidad sí o sí. Entonces, la arquitectura lo que te ayuda es a mejorar esa visibilidad, ¿vale? De eso estamos hablando hoy, de visibilidad. Pues eso es lo que hemos de corregir y de conseguir con esa arquitectura híbrida, ¿vale? Y entonces creamos todos estos verticales y ya no solo eso, creamos también Black Friday, Alpinestar y diferentes marcas que, lo dicho, no tenían muchas búsquedas, pero las pocas búsquedas no tenía apenas competencia. Entonces, de ahí pudimos rascar un montón. Quien busque Black Friday Alpinestar es que está muy orientada a su intención de comprar o por lo menos de poder ver contenido de Alpinestar, de la marca Alpinestar, y que es muy probable que compre. Pues hemos de ayudar al usuario. Hicimos también lo mismo con rebajas outlet, ¿vale? Pues trabajamos rebajas cascos, rebajas chaquetas y demás. Y lo que hicimos es, aquí lo pongo como una peculiaridad, ofertas, cascos, ofertas, chaquetas, en vez de rebajas a secas, ¿vale? Y lo que fuimos cambiando es, la sección de rebajas la íbamos cambiando con el término outlet, cuando ya no estaban en rebajas, y así fuimos un poco gestionando esas URLs. ¿Por qué? Porque cuando ya no habían rebajas, pues lo dejábamos en outlet, ¿vale? Cambiamos a lo mejor titles, encabezados y demás, y la optimización un poco on page, y lo dejábamos así. Y lo mismo hacíamos con el blog para el Día del Padre, San Valentín, Navidad, pues claro, todas esas búsquedas que estaban relacionadas, que regalar el Día del Padre a un motero, imaginaos, pues eso, teníamos que estar presentes sí o sí. ¿Qué hicimos? Menú de navegación, metimos Black Friday casco, Black Friday chaquetas y demás. Todo esto nos apoyamos en el enlace interno, las marcas también. También lo hicimos cuando existía el Black Friday, cerca del Black Friday hicimos lo mismo, outlet cascos, outlet chaquetas, ¿vale? El menú vertical, que es lo mismo, el de Black Friday, pues lo replicamos también en rebajas. Y en el footer nos apoyamos más, pero ya en la zona más informacional, regalos para motoristas y demás. No era tan compra, sino pues quien estaba buscando a lo mejor regalos. Bien, ¿y qué resultados obtenimos? Pues fijaos, estos son 2 veranos, ¿vale? El verano donde empezamos a trabajar con el proyecto y el segundo verano que ya estábamos trabajando con ellos, pues conseguimos estos resultados, ¿vale? Donde generamos un montón de sesiones, pero sobre todo de transacciones, ¿vale? Crecimos un 900% en las transacciones, que esto es lo más relevante, ¿vale? La tasa de conversión, en este caso de comercio electrónico, no creció tanto a la par, ¿por qué? Porque estábamos generando mucho tráfico, pero mucho no estaba acompañado de la marca, porque la marca no era tan reconocida dentro del sector. Bueno, pues eso lo que nos hizo es que muchos usuarios llegaron y a lo mejor por X motivo no tenían tanta confianza en nuestra marca como a lo mejor otra marca más reconocida dentro de este sector, ¿vale? Pero ya conseguimos que nos conocieran, que ese es el objetivo del SEO, ¿vale? Tener visibilidad y que el objetivo es que entren a tu tienda, ¿vale? Como la tienda física. También trabajamos la parte de invierno, lo mismo, pues en el primer invierno no conseguimos tanto tráfico, pero fijaos que ya en el segundo invierno ya conseguimos, incluso crecimos mucho antes que llegara el invierno, que era el objetivo, ¿vale? Ampliamos mucho el periodo de tiempo. Luego también en rebajas, más de lo mismo, ¿vale? No habíamos trabajado prácticamente en rebajas y aquí sí que lo trabajamos y conseguimos todos estos datos en cuanto a transacciones, que está súper bien, ¿vale? El cliente estaba súper contento. Y por otro lado también el Black Friday, que vienen a ser 5 días, ¿vale? Pues lo que hicimos es conseguir ese pico de tráfico en esos 5 días. Es que no se nos pide más como SEOs. Entonces lo que hemos de conseguir es que la arquitectura híbrida vaya acorde a los objetivos de negocio, siempre teniendo en cuenta al usuario. Si hacemos esto, estamos ya creando una arquitectura perfecta. ¿Pero perfecta para quién? Para los bots, para el usuario, para lo que verdaderamente necesitamos, no para que nos guste a nosotros y al cliente diga, me encanta el menú de navegación, ya, a ti te puede encantar, pero no, es deficiente, ¿vale? Pues eso lo hemos de tener en cuenta. Bien, y eso es todo, espero no haber ido muy rápido, ¿vale? Disculparme porque tengo 20 minutos y creo que me he excedido un poquito y espero que os haya gustado sobre todo.